La transición del capitalismo al comunismo, un ensayo de Marianela Soco. Continuación. El Che y la crítica al manual de economía política de la Unión Soviética. Por último, Ernesto Che Guevara también aludió a este periodo que tercia entre el capitalismo y el comunismo en las críticas que le realizó al manual de la economía política de la Unión Soviética, en escritos que hace poco más de una década han sido publicados en formato de libro bajo el nombre de Apuntes Críticos a la Economía Política. En este libro, de la misma forma que en los textos de Mao anteriormente citados, se presentan diferentes párrafos de dicho manual con los correspondientes comentarios que el Che hizo de cada uno. Allí Guevara comenzaba citando la definición del periodo de transición del manual, al igual que Mao. Comienza con la instauración del poder proletario y termina cuando se da cima a la tarea de la revolución socialista, primera fase de la sociedad comunista, realizando asimismo una crítica similar, ya que ésta hace desaparecer un tramo. Por tanto, Marx habla de transición del capitalismo al comunismo y el manual solo del capitalismo al socialismo. Guevara marcaba que lo que Marx denominó dictadura del proletariado es lo que se conoce ahora como socialismo, que sería una fase posterior al periodo de transición. Por otro lado, Guevara afirmaba que en el periodo de transición las relaciones entre la clase obrera y el pequeño campesino son antagónicas, ya que el último genera capitalismo a cada minuto. Aquí el Che estaba viendo la persistencia de la propiedad privada bajo el socialismo y las contradicciones que ella conllevaba. Así cuestionaba la interpretación de los revisionistas soviéticos que postulaban que las contradicciones entre la clase obrera y los campesinos trabajadores no son insuperables y que los intereses de ambas contradicciones entre la clase obrera y los campesinos trabajadores no son insuperables y que los intereses de ambas clases coinciden, ya que ambas se sienten interesadas en suprimir la explotación y en que triunfe el socialismo. Para Guevara, como dijimos, las relaciones entre la clase obrera y el pequeño campesino son antagónicas y son relaciones económicas las marcan ese antagonismo. Y como dijimos, las relaciones entre la clase obrera y el pequeño campesino son antagónicas y son las relaciones económicas las que marcan ese antagonismo.
el poder proletario puede atemperarlas y convertirlas en no antagónicas, pero eso es un trabajo político. En cuanto a las leyes económicas, en el manual se planteaba que con la aparición y el desarrollo de la economía socialista surge la ley económica fundamental del socialismo. Esto es, el cambio radical que se opera en cuanto al fin de la producción. En el sector socialista, la producción se lleva a cabo con el fin de obtener la ganancia capitalista, sino con el de elevar el bienestar material y el nivel cultural de los trabajadores. Al mismo tiempo, van creándose las condiciones necesarias para lograr este fin mediante la aplicación de la industria y de una técnica avanzada. Pero Guevara revisó esta idea y postuló que en el socialismo esta ley fundamental es de orden moral, pero no puede ser nunca económica. Y afirmaba que en el caso de existir la ley económica fundamental del socialismo, sería la planificación que daría la posibilidad de interpretar y dirigir las leyes económicas de este periodo. Siguiendo al manual, allí se planteaba que la propiedad social que englobaba a todas las empresas del sector socialista necesitaba que su desarrollo sea armónico. Así surgió la ley del desarrollo armónico proporcional de la economía nacional, la cual cumplía la función de regular el desarrollo de la producción socialista, donde el Estado establecía entre las ramas de la economía las proporciones necesarias para el triunfo del socialismo. Sin embargo, para el Che, esta ley era un aspecto de la planificación y será muy distante en un país con tendencia a la autarquía, que en otro se aproveche la división internacional del trabajo, como Cuba, o país con tendencia a la autarquía, en otro que aproveche la división internacional del trabajo, como Cuba o China. Sin embargo, en el sector socialista, afirmaba Guevara, había comenzado a actuar la ley de elevación constante de la productividad del trabajo, lo que consideraba una aberración por ser una ley del sistema capitalista. En el socialismo, según los revisionistas soviéticos, debe cesar la ley del valor de la fuerza de trabajo, y así surgen nuevas relaciones de producción, es decir, relaciones de producción socialistas, donde actúa la ley económica de la distribución con arreglo al trabajo, según la cual cada trabajador recibe una remuneración correspondiente a su trabajo invertido. Pero Guevara también cuestionaba esto, planteándolo como muy vago e inexacto, ya que no es igual la inversión del trabajo de un ministro, de un maestro o de un obrero. Mientras tanto, continuaba afirmándose en el manual la ley del valor. Él actuaba en la economía nacional soviética, pero únicamente como regulador de la producción en el sector de la pequeña economía mercantil y en el sector capitalista, no así en la producción socialista, es decir, en las empresas
que se encuentran en manos del Estado, donde actuaba la ley del desarrollo planificado. Pero existían otras empresas socialistas, aparte de las que a través de las nacionalizaciones pasaron a ser de propiedad socialista estatal, y eran las cooperativas de las economías de los pequeños productores privados, que también conformaban empresas socialistas, pero de manera voluntaria, no como afirmaba Mao. Así, el Che remarcaba que la cooperativa engendra capitalismo, el desarrollar una estructura capitalista, y entra en contradicción con la sociedad. Los revisionistas soviéticos reconocían la existencia de esta pequeña producción campesina de mercancías, que origina la necesidad de recurrir al mercado y a la economía monetaria para la reconstrucción del socialismo. El Che resaltaba que el manual dice para y no durante. No se hace como palanca, sino porque no hay más remedio o no se vio el remedio. Así es como la política económica del periodo de transición del capitalismo al socialismo para los revisionistas tiene tres objetivos. Primero, fortalecer las bases materiales de la alianza de la clase entre obreros y los campesinos. Segundo, interesar materialmente a los trabajadores de la ciudad y del campo en el incremento de la productividad de su trabajo. Y tercero, manejar el interés del socialismo, palancas económicas tales como el comercio, el dinero, los precios, el crédito, el cálculo económico. Para Guevara esto debía ser ampliamente discutido, especialmente lo último, relacionado con el uso de las categorías económicas del capitalismo. A raíz de este análisis, Guevara planteó ya en 1965 una serie de críticas a la economía que llevaba adelante la Unión Soviética, lo que para muchos le costó su partida al Congo el mismo año, conjunto con el alejamiento del gobierno cubano y la posterior emprendida hacia Bolivia en 1967, así como también que sus apuntes críticos a la economía política permanecieron inéditos y ocultos aproximadamente por 40 años en una carta enviada a Fidel Castro en 1965 y publicada en dicho libro. Guevara afirmaba: el primer periodo, el periodo de transición, o que objetivamente no es así, desde el momento, volveremos. En una carta enviada a Fidel Castro en 1965 y publicada en dicho libro, Guevara afirmaba: este primer periodo, periodo de transición o periodo de la construcción de la sociedad socialista, los soviéticos y los checos pretenden haberlo superado. Creo que objetivamente no es así, desde el momento en que todavía existen una serie de propiedades privadas en la que objetivamente, desde el momento en que todavía existe una serie de propiedades privadas en la Unión Soviética y por supuesto en Checoslovaquia. Palabras finales. Volver sobre el tema
y hacerlo desde los clásicos del marxismo nos permite no solo pensar los diferentes problemas que se presentaron en las distintas experiencias socialistas del mundo, sino que además nos otorga herramientas factibles para comprender tanto la realidad de hoy como su dimensión histórica. En esto es esclarecedor el pensamiento del Che, que supo vislumbrar tanto los errores como los aciertos a los que se había arribado en la Unión Soviética y en otras experiencias socialistas como China y Cuba. Sus diferencias con la conducción de la Unión Soviética y con el propio gobierno cubano, su prematura muerte y el posterior encubrimiento de sus escritos hicieron que sus aportes no puedan ser utilizados con la importancia que hubieran merecido. Eso solo hace aún más necesario estudiar y retomar su pensamiento. Punto y aparte de este ensayo.